veces yo rompía los condones. No, pero la esposa ya no estaba porque la esposa lo dejó por otro. Fue depresión. Fueron muchas veces las que estos me violaban mientras yo estaba embarazada. Pero ya no quiero. Cállate. Esto es asqueroso, asqueroso. Mi madre mantuvo una relación homosexual durante 30 años. Su esposa pidió ser cremada y que sus cenizas descansaran junto a mi madre. Nosotros no podemos enterrar a nuestro hermano ahí, que él sí quería estar en conjunto con nuestro papá, justamente por el tema que se suicidó. Eso es contra la ley de Dios. Es problemático hasta morirse, porque hasta morir, después de muerto, todavía te están juzgando. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor español Enrique Jardiel Poncela dijo: a veces un matrimonio es tan pesado que hay que llevarlo entre tres. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, señores, recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo vine aquí para apoyarlo a él y para ayudarle en lo que más quería, pero lamentablemente me enamoré y él se aprovechó de eso para abusar de mí y además no ha querido reconocer a su hijo. Esa mujer es una manipuladora. Yo en ningún momento le pedí a ella que me diera un hijo, así que si tiene el hijo, que se lo críe ella sola. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Diana, explica tu demanda contra Iván y dime lo que exiges para resolver este caso. Doctora, buenas tardes. Yo vengo a demandar a este hombre y vengo a exigirle que me pague $24,000, que fue el tiempo en el que trabajé para él, que fueron 2 años, y además quiero que reconozca a su hijo y que le dé la manutención. Ok, entonces, vienes a cobrar un salario atrasado que no se te ha pagado hace 2 años en la suma de $24,000 y además vienes a que él reconozca a una criatura. ¿Qué edad tiene la criatura? En este momento tiene 3 meses, doctora. 3 meses de nacido. ¿Hembra o varón? Varón. Varón. Que se reconozca la paternidad de la criatura y se le asigne su manutención y responsabilidad de custodia y todo eso. Explícame los hechos del caso. Doctora, bueno, él y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, desde que éramos pequeños, desde que teníamos 9, 10 años. Nos la pasábamos mucho tiempo juntos porque él es el hijo de mi madrina en Colombia. Okay. Entonces desde pequeños estábamos juntos todo el tiempo. Yo iba a visitar a mi madrina y siempre jugaba con él o salía con él, estudiábamos juntos, doctora. Y tiempo después él se vino a vivir acá a los Estados Unidos. Entonces yo me enteré que la esposa lo había dejado porque es un poco sinvergüenza. ¿Quién? La esposa de la esposa sinvergüenza, ok. Sí. Entonces yo me enteré por mi madrina que estaban como en un proceso de divorcio y que él necesitaba a alguien que le cuidara a su niño porque ella se había dejado y lo había dejado con el niño. El niño tenía en ese tiempo 1 año. Okay. Entonces yo después hablé con él y le dije que me trajera, que yo le cuidaba al niño y que yo le cobraba $1,000 mensuales. ¿Como de niñera? Sí, señora, de niñera. Ok. Entonces así arreglamos y yo me vine para acá, para Estados Unidos, me vine a vivir con él. Con una visa como de trabajo, De trabajo, ¿no? sí. Ok. Nosotros arreglamos un contrato laboral, pero pues yo venía a estar pendiente del niño, a estar pendiente de las cosas de su hogar, de su comida, de su vestido, de todo. En principio, pues nosotros nos quedábamos en cuartos separados porque yo venía solamente a colaborarle a él, a ayudarle. Pero doctora, yo con el tiempo me fui enamorando de él. Y como yo veía que él era tan buen papá, que amaba a su niño,
yo ya me sentía, digamos que la dueña o la mujer de la casa porque ya yo no estaba trabajando para él, sino O que... sea, pero él te correspondía. Cuando tú me dices Sí. que te enamoras de él te correspondía a tus sentimientos. Sí, porque, o sea, ya después yo ya no estaba como la empleada de él, sino en cierta forma como la mujer de él. Eso es ya- mentira, ya doctora. dormíamos Eso es mentira, juntos. eso es mentira. Pero es que- Un momento, Iván, fíjate, tú me vas a dar tu punto de vista. Sí, doctora, De pero esto ella se dice tratan que no. los juicios. Cada cual expone como ve las cosas. Así que tranquilo, paciencia, que te Ok. voy a dar la oportunidad. Entonces, me estás diciendo que ya tú dormías en la habitación con él, en la cama Sí, matrimonial con él, como si fueran una pareja. Ya estábamos conviviendo juntos, doctora, Ok. y yo ya era la esposa de él, Ok. y yo estaba tan locamente enamorada que yo quería darle un hijo. Entonces, a veces yo rompía los condones porque quería quedar embarazada. Ah, porque él siempre utilizaba protección. Sí, Claro, sí. pero es que yo tengo a mi ¿Y esposa. tú? Sí. No, pero la esposa ya no estaba porque la esposa Momento. lo dejó por otro. O sea, que tú rompías los Sí, señor. preservativos. Ok. Sí, porque yo deseaba muchísimo darle un hijo a él. Pero sin hablar con él, No, no sé. sin decirle. Ok. Pero es que yo lo veía Tan entusiasmado. tan entusiasmado, además él quería y me decía que quería tener una niña, me decía que me amaba, que yo era lo mejor de su vida. Pues yo ya Pero me sentía... utilizaba siempre preservativos. Sí, 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 sí. Ok. Además yo también utilizaba los condones que ya botábamos, yo los sacaba de la basura y yo cogía el semen. Imagínese, doctora, imagínese y hasta me lo dónde metía llega. porque yo quería estar embarazada de él, doctora, yo lo amaba mucho. Doctora, pero es que yo estaba enamorada. Yo quería darle un hijo a él, doctora. Eso no es amor. Tú estás loca, Diana. Ok, continúa. Bueno, pero tiempo después, yo quedé embarazada, pero yo no le había contado. Ya tenía 6 meses y ya la barriga se me notaba, entonces decidí contarle en ese momento. Ok. Pero él reaccionó muy mal, doctora. Sí, pero ¿cómo Me quiere que golpeó. reaccione? Pero ¿Cómo eso quieres no se que le hace a una reaccione? mujer embarazada. Doctora, Ay, ¿cómo no, reacciona? Esta de las que mata a sus padres y después le pide al juez piedad porque es huérfana. Doctora, Oiga pero, usted eso. pero yo estaba Así embarazada. no se trata de una mujer embarazada, Pero un él embarazo no que él tenía no derecho quería. a pegarme, a lastimarme, a empujarme. Oye, No, pero ¿cómo reacciona? échate para acá un poquito, échate para acá. Tú viniste así vestidita a la corte, con esta minifalda así. Sí, 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 señora. no, si el pero despiste tuyo mi es forma grande. de Sigue, vestir, sigue para doctora. atrás. Eso no Ok. tiene nada que ver, doctora. Ajá. Bueno, no tiene nada que ver. Nada más como las personas se desubican, tienen que ver Eso. en la vida. Y uno no puede desubicarse. ¿Viste? Doctora, pero además, después de todo este tiempo, él no quería que yo tuviera a mi hijo. Yo ya no podía abortar, doctora. No, ya o sea, después de 6 meses era imposible. imposible y él me maltrataba. Y para colmo de Eso es mal, mentira. volvió a llevar a su esposa a la casa, estando yo ahí, estando embarazada, me mandó para el cuarto de la empleada a dormir al rincón de la casa, estando con su esposa, y ya después los dos me maltrataban y querían era que yo me fuera y me devolviera a Colombia. Para mí era imposible, doctora, porque yo no tenía trabajo, él me estaba manteniendo, estaba sobreviviendo de él y yo no podía devolverme con mi hijo. Yo simplemente le dije que me dejara tener a mi hijo en ese momento y que cuando yo lo tuviera, quería tenerlo aquí en este país, Ajá. cuando yo lo tuviera ya me podía devolver a Colombia y que él no iba Bueno, a pero hacerse entonces ya responsable nació de el eso. niño, ya tiene 3 meses. se puede largar. ¿Y ahora qué quieres? Quiero que él reconozca a su hijo porque es su hijo y que me pague la plata, el dinero que Ok, perfecto. yo trabajé todo este tiempo Ya acá te y que él no me entendí. dio ni un Muy peso. bien, perfecto. Ok, ¿por qué no le has pagado el dinero del salario del trabajo que ella vino a hacer? Los 24. Doctora, no le voy a pagar un peso porque cuando yo le iba a dar los $1000 a ella me decía que no se los diera, que ahorráramos, que los tuviera yo, que yo los necesitaba. Entonces yo cumplí mi parte, ¿Cuál era tu parte? que era que yo le iba a pagar a ella los $1000. Pero ella sabe muy bien que yo no me la traje a ella aquí para esposa. Yo tengo mi esposa, a la que yo amo. Precisamente Pero a mí porque no le también me dabas el decías que dinero. me amabas. Porque yo le di... ¿Por No, qué me pero yo no te decías que amaba. me Cuando yo amabas hago el amor entonces? o cuando todos hacemos el amor, decimos que amamos, pero yo no te amo y tú lo sabes. Pero entonces, ¿para qué lo decías si no lo sentías? No, ¿cuál sentía? Pero yo estaba haciendo el amor, doctora. Yo le decía, a lo mejor y se me escapaba, El pero yo señor no... este acaba de darnos una gran lección a todos. A la diferencia entre hacer el amor y hacer el sexo son dos cosas muy diferentes. Así que mire, ven lo que usted dice cuando usted hace el sexo. No confunda a los demás.
Ok. Entonces, no le pagaste los $24,000, el salario que le prometiste como nana, porque ella te decía, te engatusaba y tú te dejaste. ¿Qué pasó con tu esposa? ¿Te llegaste a divorciar de ella? A ver, doctora, lo que pasa es que yo me casé hace 5 años con mi esposa y hace 2 años tuvimos una crisis cuando tenía a mi hijo 1 añito. Sí, mi esposa se fue de la casa. Yo estaba en una depresión profunda, de esas cosas que uno llama a Colombia y cuenta a su familia. Y yo llamé y le conté a mi mamá, a mis hermanos, lo que había pasado con mi esposa Andrea, ¿sí? Necesitaba que me cuidaran mi hijo, porque pues yo trabajo, entonces ahí fue donde aparece Diana. Yo le hago un favor porque ella estaba prácticamente aguantando hambre en Colombia, de eso sí no se acuerda. Sí, sí, es verdad, es verdad. Yo le doy el trabajo y me la traigo para los Estados Unidos y mire con las que me sale. Pregunta, ¿te llegaste a divorciar de tu esposa? No. Ah, o sea que no se divorciaron. No, eso fue una crisis que tuvimos y yo estaba en una depresión profunda. Ella me provocaba todo el tiempo, porque pues yo soy varón y si ella está ahí todo el tiempo se me metía a la cama inclusive. Y además, doctora, Entonces, y tú no la echabas de la cama. Tú decías, bueno, no, se metió acá, ¿qué ahí voy a sí. hacer? Pero es que entiéndame, yo soy varón, doctora. Ay, O sea, por favor. ¿qué es sí, eso de los ser varones varón? no piensan con la cabeza, ¿no? Oye, ¿qué tiene que ver el verdadero varón que no quiere enredarse entre las patas de un caballo? Saca a qué sé yo, a Shakira de la cama. Sal de aquí, No, mi vida, doctora, porque pero- yo lo que no quiero es buscarme problemas en mi vida. Yo soy una persona, yo soy un varón que sabe sus prioridades. ¿Quién tiene testigos? Sí, pero esta mujer es una ¿Quién aprovechada. tiene testigos? Yo tengo testigos. Hacemos un corto receso, a la vuelta recibimos al testigo. Yo quiero que salga esta mujer de mi casa, que se Sí, eso es lo que vaya. yo exijo, doctora. ¿Y tú, cómo tú puedes amar a esta persona? No, yo estaba mal. A mí me gusta una mujer de voltaje. Ah, que Sí, te fue. a ti te gusta. Y que te Sí, ponga sí. los cachos. Caso cerrado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas.